Le voy a hacer unas preguntas, camaradas, y háganselas, de verdad. La Revolución Bolivariana llegó en el año 1998. Del año 1998 hasta hoy, yo quiero que ustedes me digan si algún gobierno de la Cuarta República o en el lapso de la Cuarta República se construyeron 1.100.000 viviendas. Háganse esa pregunta. Segunda pregunta. Yo quiero que ustedes me digan si en un gobierno de la Cuarta, en alguno, por no decir todo, es más, lo agrupamos todo, nosotros le llevamos, o sea, ustedes vieron que le hayan llevado un médico a los barrios. Que se hayan construido CAT, CDI que son utilizados hasta por las clases medias que están en contra de la revolución. Si no, para una muestra un botón. Váyanse al CDI de Chuao para que ustedes vean. Hoy sábado, preséntense en la CDI de Chuao y vean quiénes llegan allí. Pregúntense si en los gobiernos de la Cuarta, y eso se lo digo a los jóvenes, pregúntenselo a su papá, a su mamá, ¿cómo ingresaban ustedes a la universidad? Había unas cosas que le llamaban comités de cupo. ¿Cómo era la cosa? Eso era si Dios hizo ayuda, haciendo huelga de hambre. Y hoy tenemos uno de los altos índices en educación jamás vistos. Pregúntense si en ese tiempo ustedes encontraron la posibilidad de entrar a una universidad libremente. Pregúntense si en ese tiempo Acude logró lo que logró Misión Robinson. Nosotros tenemos nuestras fallas, eso es cierto. Pero yo haría una convocatoria a toda la gente que, como yo, conoció la Cuarta República y comience a decirle a sus hijos qué era lo que pasaba en la Cuarta. Dígale a sus hijos qué pasó con el Banco Latino, Banco Metropolitano, con la quiebra de los bancos. Dígale cuántos se suicidaron porque desaparecieron sus cuentas bancarias y se las llevaron al exterior. ¿Y saben ustedes a quién le pagaron y financiaron esos bancos? Se lo pagaron es a los dueños. Y la Revolución Bolivariana fue la que le devolvió la plata que le robaron en esa crisis bancaria de Caldera. Pregúntele, y eso es bueno que a la gente, repito, de mi edad, que se lo diga a sus hijos, ¿qué pasaba aquí en este país cuando usted hablaba de izquierda? Cuando usted hablaba de comunismo o hablaba de marxismo. Pregúntese qué le pasaba a la gente cuando hablaba de eso. O pregúntele a los viejitos, a sus abuelos, cuánto le pagaban de pensión antes de la Revolución Bolivariana. Pregúntele a su abuelo y a su abuela cuántos pensionados habían. Con todas nuestras fallas, pregúntele a sus abuelos cómo atendían en el Seguro Social antes. Pregúntele cuántos muertos semanales, estoy hablando de muchísimo menos población, cuántos muertos semanales aparecían en el 2001, en Últimas Noticias, en el Nacional, en el Universal, por la delincuencia. Y que conste que mucha de la delincuencia, que lo que ellos llaman delincuencia, está siendo originada por los aparatos paramilitares que la mismísima oposición trajo de allá. ¿O no es cierto que Leopoldo López y Primero Justicia se entrevistaron y son amiguitos de Uribe? Pregúntese
si en la Cuarta República usted podía conseguir carne, y pregúntese si no era verdad que se comía perrarina con espagueti. Pregúntese qué se hacía con el agua del espagueti. Ese era el tetero de los niños. Ellos hablan muchísimo, el señor Olivares habla mucho de la crisis hospitalaria. Y el señor Olivares es joven. Debería preguntarle a su papá, a su abuelo y a todos ellos cómo eran los hospitales en este país en la Cuarta República. Yo estuve recientemente en Lídice, lo tengo que recordar porque aquí estuvo la ministra de Salud. Y tengo que recordar y felicitar desde aquí a la mismísima comunidad alrededor del Hospital de Lídice, porque actúa en conjunto con el Hospital de Lídice. Pregúntele si eso pasaba en la Cuarta República. Pregúntese si en la Cuarta República, y ojo, les voy a decir una cosa, en Lídice tienen médicos que no son chavistas y hacen su trabajo. Tengo que decirlo también y felicitarlos por cumplir con su rol de médico. Muchos de ellos haciendo de tripas corazón con nuestras propias fallas. Pregúntele en la Cuarta República cuántos pacientes de catarata recuperaron la vista. Aquí se hizo una misión que se llama Misión Milagro. Y de verdad, la misión le pusieron el nombre perfecto. Pregúntele a gente de la Cuarta República, allá, cómo había ciegos por nacimientos en catarata que llegaron a recuperar, escuchen bien, a recuperar no, a lograr ver a su esposa y a sus hijos con la Revolución Bolivariana. Más de 120,000 pacientes en el convenio Cuba-Venezuela, gente llegando a La Pradera, gente llegando al Hospital Camilo Cienfuegos de la Vista. Pregúntese si eso lo hacían antes, utilizando el Camastrón, el avión presidencial, para llevar a los pacientes. En un convenio Cuba-Venezuela, esa Cuba comunista que tanto hablaron de ella. Pregúntese. Yo recuerdo que el presidente Chávez incluso hablaba de los niños de la calle y de lo terrible que era a veces tener que tratar de rescatar a un muchacho y que el muchacho buscara la calle nuevamente. Pregúntese cómo hay misiones que rescataron a gente con problemas de droga. Pregúntese cuántos recuperaron en Cuba por adicción de drogas. Cuando usted haga un compendio, escuche bien, porque esto no se trata de si usted vivió bien o vivió mal en la Cuarta República, porque si usted estuvo, como dicen ellos, enchufado en medio de la cremita, y como algunos se hicieron millonarios en gobiernos de Carlos Andrés Pérez o de Luis Herrera, y cómo se metieron duro con la corrupción, eran muy pocos, camaradas. ¿O ustedes creen que la situación del Caracazo es igual a la de ahorita? Olvídelo. Hay gente que ha cometido el error de pensar que las condiciones ahora, en este momento, son iguales a las del Caracazo y están equivocados. En el Caracazo, cuando el 27 y 28 de febrero, había mercancía escondida y no había real para comprarla. Escondida. Y subieron los precios en menos de un mes con el paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Ayer acaban de aumentar, casi se fue al doble, ¿no? De 30 a 60,000 bolívares, con todo y cestatique, para poder combatir lo que es la guerra económica. Para poder combatir eso, ese crecimiento desmesurado que han venido haciendo con los productos.
Pregúntese si en la Cuarta República te agarraban y te subían el salario 4 veces en un año. Pregúntelo, para poder combatir la guerra económica, porque si la guerra económica no estuviera y se mantuvieran precios como tienen que mantenerse, con control, porque esa es otra cosa, el mercado, la mano invisible del mercado es la que controla los precios. No. Es el Estado que tiene que ejercer función sobre el control de precios. Porque si por esta oligarquía fuera, te subiera todo a la vez. Y sin embargo, el presidente acaba de decretar otro aumento de salario. Y lo más posible, escuchen bien, es que la oligarquía, para incrementar la guerra económica, trate de subir los precios, y ahí es donde el Estado tiene que estar para decirle, no señor, usted no lo sube. Cuando usted se haga todas esas preguntas, dígame si vale la pena que nosotros, o mejor todavía, voy a hacer otra pregunta. Desde el año 98 hasta hoy, y después de todo lo que yo le he mencionado, dígame, ¿qué ha hecho la derecha? Porque la derecha ha agarrado alcaldías, la derecha ha agarrado estados. Y yo quiero que ustedes me digan, por ejemplo, el infame de Enrique Capriles Radón, que anda viajando y no gobierna el estado de Miranda. Dígame, ¿cuántas casas ha construido? Estoy diciendo casas. No regala 4 bloques. Dígame, o sea, yo quiero que ustedes me enseñen, a los señores de la oposición, me enseñen qué ha construido el señor Capriles Radón en el estado de Miranda. ¿Qué ha hecho en el estado de Miranda? Dígame, el señor de Chacao, que montó Salud Chacao, y en Salud Chacao no te aceptan a gente que esté fuera de Chacao. Y son consultorios pequeñitos. Dígame en dónde están unos. Y entendamos que a cada una de estas alcaldías y gobernaciones le llega el situado y les llega su presupuesto. Yo quiero que ustedes me digan, desde el año 98 hasta aquí, ¿cuál obra de gobierno han hecho ellos que sea de importancia? Díganme una que sea de importancia, vital. Lo que han hecho desde el año 98 hasta hoy, hasta el día de hoy, ha sido conspirar. Cada vez que salen a la calle y se lanzan con las guarimbas, o se lanzan con la salida, o se lanzan con el desconocimiento de las elecciones, hay muertos. Desde el año 98 a esta parte, si ustedes contabilizan, lo único que ha hecho la oposición es originar muertos. ¿Y saben por qué? Por algo muy simple. Porque necesitan el poder para poder robar todo lo que se han robado en esas gobernaciones y alcaldías que tienen en sus manos. Si no, pregúntele a Muchacho, pregúntele a Enrique Capriles qué hace con los reales. Pregúnteselo. Y le hago esta observación a los que discrepan de la revolución, a los que difieren de la revolución. Hágase, pero así, un análisis objetivo. Yo diría tiro a tiro. Desde el año 98 hasta aquí, yo quiero que ustedes me digan qué ha hecho la oposición que sea de interés, yo no diría ni siquiera nacional, regional o local. Algo que sea, pero de verdad de interés. Yo reto al señor Enrique Capriles Radón que me enseñe una sola urbanización que haya hecho. Una. Que haya hecho una urbanización con todos sus servicios. Lo reto. Y nosotros hemos hecho 1.100.000 viviendas. Y vamos para el 1.500.000 este año. Váyase a Ciudad Tiuna y vea. Y todavía es que ahora es que tenemos allí. Tenemos cruditas y construyendo. Con un barril de petróleo a promedio 32 a 34 dólares. A nosotros nos ha tocado duro. Pero estos carajos no han hecho nada. Lo que han hecho es destruir
destruir y destruir, robar, robar y robar. Y nos acusan a nosotros. Así que para el 1 de septiembre, alerta, pueblo. Alerta. Estén claros que estos señores, cada vez que convocan una marcha, cada vez que convocan, y sobre todo el tiempo que están pidiendo ellos, porque es revocatorio y engañan. Es como que si ya el 1 de septiembre Nicolás Maduro va a renunciar. Ellos saben que no, pero engañan a su gente. No se caigan en engaños. Y les voy diciendo, señores de la oposición, aparte de que están deslegitimados, están siendo vigilados. Algún día, crímenes como el que cometieron con Shirley, en Cagua, los generales, coronel, los camaradas que han sido asesinados, algún día los autores intelectuales van a caer. Pero esta revolución la sostiene es el pueblo. La sostiene el pueblo. Y yo veo bien difícil que ustedes puedan derrocarnos, a no ser que quieran tirarse un baño de sangre, que creo que es lo que es la intencionalidad de ustedes. Nos vemos el próximo martes. Chao.